precisamente con intención deliberada. En este video hablaremos inicialmente sobre los 2 meses larguitos de resistencia, donde hemos visto que el encuentro del pueblo colombiano le ha permitido expresar su digna rabia en las calles. Sabemos que la chispa que encendió el paro nacional fue la reforma tributaria, pero donde usted vea o por donde usted vea este país, encuentra argumentos de peso para armar la hijueputa. Acá algunos ejemplos para que lo tengan en cuenta. Se hunde proyecto de ley para prohibir el fracking. Incumplimiento a acuerdos de paz. Paz embolatada y agudización del conflicto. Sistema educativo, sistema de salud, funcionarios narcotraficantes y asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales. Caída de matrículo cero universal, reforma a la justicia, mal manejo de la pandemia, supuestos alivios financieros que benefician es más bien a la banca del país y 50 billones anuales perdidos por culpa de corrupción. Y así podríamos seguir planteando más y más razones de peso para salir a protestar. Sin embargo, esas 1.000 razones son las que han mantenido viva la llama del paro en las calles. Esas mismas calles y aceras han sido testigos de la masacre que el Estado colombiano está realizando, pues las fuerzas policiales las hemos visto boleando bala y asesinando civiles desarmados, en su mayoría jóvenes. La gracia de los mal llamados héroes de la patria, que agarran las calles como campo de tiro, dejan un saldo de aproximadamente 75 muertes verificadas a manos de agentes del ESMAD, GOES, policía, CTI y civiles parapoliciales. Además se habla de más de 4.200 casos de violencia policial en lo corrido del paro nacional. Póngale cuidado y ojo a este dato de la ONG Temblores, donde dice que el 28 de abril y el 31 de mayo se habían registrado 45 muertes. 45 muertes en casi 33 días. Muertes realizadas a manos de la Policía Nacional de Colombia. Entonces, haga cuentas. Casi que durante un mes, un policía asesinó entre 1 y 2 civiles por día en esos primeros 33 días de paro. Ahora mire estos datos en estos mismos casi 33 días. Hubo 65 víctimas de agresión ocular, como también 25 víctimas de violencia sexual y más de 1.649 detenciones arbitrarias. Y ni decir de los desaparecidos que previamente fueron capturados por la policía y al pasar de los días no aparecieron. O bueno, sí aparecieron, muertos, desmembrados, decapitados y en bolsas de basura. Los ríos han sido testigos del genocidio estatal. Además que es evidente la masacre y la violación sistemática de los derechos humanos y también toda la violación de acuerdos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con respecto al uso de la fuerza contra la sociedad civil en Colombia. Y mientras torturan, asesinan y pican a los pelados que salen a protestar, unos se agarran de las greñas por el segundo puesto de Millos. Otros lloran y piden justicia por un partido de fútbol que jugó una selección de troncos, sobrevalorada y que no merece en estos momentos ningún apoyo y respaldo de parte del pueblo colombiano. Esto por el silencio de los jugadores frente a la situación del país, donde deja en evidencia la burbuja en la que viven. El deporte es político y el que diga lo contrario tiene que ser muy uribista. ¿Cierto, Nairo? Quien niegue que el deporte es ajeno a la política desconoce la esencia histórica de este y se planta desde una posición cómoda y nada crítica desde sus facultades físicas que lo privilegian de otros en la sociedad. Ese individualismo y silencio es muy común en deportistas millonarios que se enajenan de su función como actor político y de su función como actor político en la sociedad, que además se dejan también instrumentalizar del establecimiento, incluso se ponen del lado del opresor. Futbolistas, deportistas, artistas. Ustedes no solo se pueden enorgullecer del país solo en entrevistas a medios internacionales. Ustedes con alzar la voz pueden salvar vidas. Ustedes con alzar la voz pueden ayudar a reivindicar derechos y ayudar a mejorar las condiciones sociales y de oportunidades en su país. Su asistencialismo con ONGs y fundaciones es válido, pero el ser críticos y alzar la voz en momentos como estos es de campeones. Bueno, lo que sí podemos decir es que el emprendimiento colombiano se está viendo seriamente afectado por los controles antinarcóticos, ¿cierto, Escarate? ¡Wow! Y para ir finalizando con unas medio huevonaditas que no se nos pueden escapar. La primera,
Uno no quisiera pensar mal de este gobierno que tiene a sus costillas en su hoja de vida falsos positivos, casos de corrupción, nexos con el narcotráfico, compra de votos, pero ese cuento del carro bomba en Cúcuta no me lo como así de fácil. Amanecerá y veremos a ver qué otra cosa se inventa este gobierno para levantar la imagen de su partido para las próximas elecciones. Entre esas cosas que se inventan está también el atentado al Prezi. Smithers, ya llegué. ¿Qué? ¿Tan temprano? Sí. ¿Es mi imaginación o la tele está peor cada día? Que es también bien cuestionable, pero el análisis profundo no está en si fue autoatentado o no, sino pienso que el análisis profundo debe estar en lo deteriorada que está la tranquilidad, la paz en el país, porque pues si atentan contra el presidente, esto no deja mucho que decir de su gestión frente a cómo plantea la solución del conflicto en el país, sino también de cómo en su gobierno se reproduce de nuevo exponencialmente los grupos armados e ilegales. Si no, mire que se le rearman y aumentan exorbitante la presencia de las disidencias de las FARC en diferentes territorios donde no tenían presencia. Eso que le pasó al presidente fue una huevonadita, son gajes del oficio. ¿Quién lo manda a embolatar la paz? ¿Quién lo manda a tener funcionarios con nexos con el narcotráfico? ¿Quién lo manda a ser el títero de Uribe? ¿Quién lo manda a ser amiguis de un narcotraficante asesinado? Perdón. Guiño, guiño. Muchos no le creen eso del atentado, muchos decimos ojalá sea verdad para ver si por lo menos por unos segunditos vive la realidad de muchos líderes sociales que son hostigados y que constantemente son amenazados y muchos asesinados por grupos armados. Ojalá sea verdad para que se le reviente esa burbuja en la que vive y se dé cuenta que su gobierno está dejando muertos por donde uno lo vea, en las ciudades con el mal manejo de la pandemia y a manos de la policía, en el campo y en los lugares donde el Estado no llega por el hambre y la histórica guerra que nunca cesa. Viendo a ver dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad. Yo lo que estoy viendo hoy acá es esa Colombia futuro y emprendedora que es la del estallido de la creatividad. Palabras sobran. No es la primera vez que estamos sufriendo es un atentado contra el pueblo, contra los niños, contra los adultos mayores. No respetan, se entran al barrio a echarnos gases, a dispararnos. No hay derecho, no hay derecho. Si nosotros como pueblo los elegimos para que ellos nos den apoyo, ayudas, mire la ayuda que nos dan hoy en día. La ayuda que nos están dando es bala y no más.